El conflicto en Medio Oriente ha provocado nerviosismo en los mercados. Por un lado, el precio del petróleo se dispara y por el otro, las bolsas caen, y el mercado local no es la excepción. En lo que va del mes de marzo, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, acumula un retroceso de alrededor del 9%. Sin embargo, hay una acción en el mercado local que se está disparando alrededor de un 40%. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com y quédate en este video porque te voy a platicar sobre lo que está pasando con Alpek. Mientras el mercado accionario ha caído en el mes de marzo, las acciones de Alpek se han disparado. ¿Pero qué explica este comportamiento? La clave está en el petróleo. En lo que va del mes de marzo, las acciones de Alpek han ganado alrededor de un 40%, que coincide también con el inicio del conflicto en Medio Oriente, lo cual ha disparado los precios del petróleo. Y veámoslo gráficamente. Esto ha sido la ganancia de las acciones de Alpek y esto ha sido la ganancia del Brent y esta la ganancia del WTI. Y vale destacar que el Brent actualmente se negocia por encima de los $100. Para poder explicar qué es lo que beneficia o por qué se beneficia Alpek del alza de los precios del petróleo, tenemos que entender un poco más de la empresa. Alpek es una empresa petroquímica mexicana que antiguamente era parte del conglomerado Alfa. En términos muy sencillos, ellos compran derivados del petróleo y los transforman en plásticos y fibras que usamos todos los días. Y tiene dos unidades principales de negocio, que por un lado tenemos la división de poliéster. La división de poliéster es la que fabrica el PTA, que es, digamos, el polvo químico o la materia prima con la que ellos fabrican el PET. El PET, que es el plástico transparente con el que se hacen las botellas de agua, el refresco, etc. Y también tienen el RPET o los plásticos reciclados, que es el reciclaje de botellas para hacer plástico nuevo. Por otro lado, también tienen la división de plásticos y químicos. Esta división produce el polipropileno, que son como las bolsas y contenedores, digamos otros estirénicos expandibles, que son empaques de aislamiento, y otros, digamos, elementos como lo que viene siendo el unicel, por ejemplo. Y finalmente pues tienen otras unidades de negocio que es el gas natural. Que, ojo con el gas natural porque también ha sido uno de los energéticos que han subido a lo largo del conflicto en Medio Oriente. El primer punto ya está claro. La materia prima, los insumos de Alpek dependen directamente del petróleo. Pero te preguntarás por qué no le ha pasado lo mismo como a otros sectores, como las aerolíneas, cuyas acciones han sido fuertemente castigadas debido al alza en los energéticos. Para eso hay que echar una revisada a sus cifras. En el último trimestre del año fiscal 2025, Alpek registró una caída en los ingresos en términos anualizados, fue del 12%. Alpek reconoce que el ambiente de los precios han presionado sus finanzas. Incluso, tanto en el cuarto trimestre como en el 2025, la firma registró pérdidas. Entonces, si estamos hablando de una empresa que ya ha estado presionada por los insumos, por los costos, ¿cuál es la clave por la que las acciones se han disparado? El dato que tenemos que observar y el que hay que poner mucha atención es el de los inventarios. Veamos que en todo el año fiscal 2025 los inventarios de Alpek ascendieron a más de 23.400 millones de pesos. Esto es casi la mitad del total de activos corrientes que tiene, que son poco más de 47.000 millones de pesos, y podría decirse que es casi una cuarta parte de los 98.744 millones de pesos, aquí está, que registró de activos totales en el 2025. Pero ¿por qué importa el inventario? Imagínate esto. Alpek actualmente tiene sus bodegas llenas ya de materia prima, llena de productos terminados que le costaron menos debido a que el precio del petróleo estaba más barato.
Así que cuando Alpek compró todo esto, compró las materias primas y los costos de producción, le salieron a un precio inferior o un costo inferior porque el petróleo estaba más barato. Ahora, ¿qué pasa? Inicia el conflicto en Medio Oriente y viene el boom del petróleo, así que se dispara incluso por encima de los $100. Esto implica que también el precio de los plásticos se dispara y la ganancia es automática. Digamos que en unas semanas el plástico y los químicos que Alpek tiene almacenados valen mucho más. Así que a la hora de vender, digamos, este inventario barato a los nuevos precios más caros, obtiene una ganancia bastante significativa. Esto en el mundo financiero se le conoce como una utilidad contable mayor y esto implica también un salto en su flujo operativo, en su EBITDA, así que esto también reduciría las presiones actualmente en las finanzas que, como ya vimos anteriormente, sí estaba su estado financiero presionado por los costos, por el ambiente de los costos. Otro aspecto que puede jugar a favor de las expectativas de Alpek es que el conflicto en Medio Oriente todavía no da señales de que pueda llegar a su fin próximamente. Esto pues ha obligado a que analistas y el mercado anticipen que el precio del petróleo se mantendrá por encima de los $100 durante bastante tiempo más. Y si bien esto puede jugar a favor de Alpek, ya les digo, con sus márgenes, pues también esto implica unos retos. ¿Por qué? Digámoslo de forma sencilla. El precio del petróleo afecta a Alpek porque es la base de sus insumos principales. Así que si la empresa logra trasladar estas alzas a sus clientes, pues se va a ver beneficiado con sus márgenes si el precio del crudo sube. Pero por el contrario, sus márgenes van a sufrir si no logra trasladar exitosamente estas alzas a los consumidores. Por eso la relación entre el petróleo y Alpek es directa, pero está mediada tanto por la demanda global como el éxito de lograr llevar estas alzas y estos precios a los clientes finales. Ahora bien, ¿cómo pudimos adelantarnos a estas ganancias y poder obtener estas acciones antes de que explotaran? Te voy a dar dos formas de detectar las oportunidades en bolsa. Primero, veamos el valor razonable que nos ofrece Investing Pro. A partir de 10 modelos de valoración, Investing Pro dice que el valor intrínseco o el precio justo al que debería estar negociándose Alpek estaría en los 9.26 pesos por acción. Con el precio actual, el precio de cierre de la jornada de este jueves en 11.28 pesos, actualmente presentaría una sobrevaloración de casi un 18%. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba a inicios de mes? Tomemos como referencia el precio de cierre de la última jornada bursátil de febrero. En ese momento el precio de la acción estaba en 8 pesos con 20 centavos. Si esa es la referencia, el valor razonable nos sugería en ese entonces que el potencial alcista de Alpek rondaba alrededor de un 13%. También podemos ver el precio objetivo de los analistas. Tomemos nuevamente la referencia del precio de cierre en febrero de 8 pesos con 20 centavos. Con ese precio, el precio objetivo que asignaba el consenso de analistas de 12 pesos con 88 centavos sugería un alza de más del 57%. Ahora, con la situación actual, con el precio actual, nos sugiere el precio objetivo de los analistas que todavía tiene un potencial alcista de poco más del 14%. Se redujo, pero según los analistas todavía hay un potencial. Alpek tiene 12 calificaciones, hay 5 de compra, 6 recomendaciones de mantener y solamente una recomendación de venta. Ahora bien, ¿cuál es el estado actual de Alpek? Para ello podemos tomar en cuenta los pro tips que también nos ofrece Investing Pro. Actualmente, Investing Pro nos dice que Alpek representa una acción con alto rendimiento para el accionista. También nos dice que tiene una rentabilidad significativa en la última semana. La valoración actual implica un fuerte rendimiento de flujo de caja libre. También nos dice los puntos a favor que la empresa es destacada del sector de productos químicos y los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que nos indica una solidez financiera.
También nos habla de la rentabilidad observada recientemente, tanto en el último mes, en los últimos 3 meses, y los analistas esperan que la empresa sea rentable este año. Además, nos dice que las acciones han tenido una gran subida de precios en los últimos 6 meses. Estas conclusiones pueden impulsar todavía más el precio de las acciones. Pero ¿qué nos dice sobre los aspectos que podrían presionar a la baja Alpek? Por un lado, nos dice que el índice RSI sugiere que las acciones están en territorio de sobrecompra. También nos dice que los analistas prevén un descenso de las ventas este año. Ya lo vimos cuando examinamos las expectativas. También que actualmente tiene márgenes de beneficio bruto débiles y que no es rentable en los últimos 12 meses. Ojo aquí, porque los aspectos negativos que actualmente Investing Pro observa sobre Alpek pueden modificarse al mantenerse el alza en los precios del petróleo y lograr reflejar esta alza en los balances en los próximos reportes trimestrales. Echemos un ojo también a otras métricas clave. Actualmente Alpek se negocia con un PER negativo, sí, pero eso no significa necesariamente que sea malo, sobre todo en el contexto actual. Actualmente la relación PEG nos habla de 0.03, lo que quiere decir que los inversionistas pueden detectar esto como si la acción estuviera, llamémosle, no cara, como si fuera una buena oportunidad. Ojo, esto dependiendo del criterio de cada inversionista, pero la relación PEG puede ser uno de los indicadores a tomar en cuenta. También nos habla que la relación PER Forward está en 37.3 veces, lo que significa que ya refleja también una expectativa de crecimiento también en las ganancias de los próximos trimestres. Así que los inversionistas están valorando también la expectativa de crecimiento al asignar o al negociar estas acciones. También nos habla de un rendimiento de capital actualmente negativo, pero ya vimos que esta situación podría mejorar con el contexto actual y con la mejora en el crecimiento de los ingresos y de las ganancias de Alpek. También tenemos una segunda forma de saber qué acciones están o tienen el potencial de entregar rendimientos superiores. Aquí echemos un vistazo a las estrategias ProPix que son impulsadas por la inteligencia artificial. En la actualización más reciente de las estrategias ProPix, la inteligencia artificial integró al portafolio de acciones de Midcap de México a Alpek. Echemos un vistazo por qué. ProPix nos da los razonamientos y aquí podemos ver que Alpek en ese momento en el que fue seleccionada destacaba por el valor, por la mejora en la disciplina financiera y el potencial de recuperación significativo. Sobre la disciplina financiera, en el último informe anual y en la última reunión de los accionistas, incluso Alpek dio una señal positiva de que disminuiría su programa de recompra de acciones, que si bien eso en una primera instancia podría presionar a la baja el precio de las acciones, pues también da una señal de esto, de la disciplina financiera, de que la empresa estaría destinando los recursos estratégicamente al crecimiento del negocio, más allá de recomprar acciones para aumentar su valor en el mercado. En el momento en el que Alpek fue seleccionada, reitero, a inicios de mes, la acción cotizaba solo un 62%, alrededor del 62%, de su máximo de 52 semanas y por debajo de su valor en libros, que es el precio de 0.75 veces el valor. Mientras que los objetivos de los analistas apuntan a un precio justo de los 12.80 pesos. Ya lo vimos, con este potencial amplísimo en su momento, que era de un 54% por encima del precio en el que fue seleccionada. Además, observó un ratio PEG cercano a cero, ya les decía el ratio PEG, lo que es una señal de un fuerte potencial de crecimiento en relación con su precio actual o el precio que se observaba a inicios de mes cuando fue integrada. También nos dice que de manera alentadora el flujo de efectivo libre aumentó 57% interanual a 163 millones de dólares. Esto lo que refleja nuevamente una estricta disciplina de costos.
Además, se suman los 20 millones de dólares en ahorros de costos anualizados por optimizaciones de plantas, una fusión contemplada que agiliza las operaciones y un plan claro para reducir la deuda. Nos dice Propix que esta es una historia de recuperación convincente que cotiza en ese momento con un descuento profundo. ¿Tú lograste adelantarte a estas ganancias? ¿O si todavía consideras que Alpek representa en este momento una buena oportunidad de inversión? Déjamelo todo en los comentarios. Yo soy Julio Sánchez Onofre, soy manager para la edición mexicana de investing.com. Espero que este video te haya servido. Si es así, no olvides dejarle un like. Compártelo también para que llegue a más personas y no olvides suscribirte al canal. De mi parte, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!